Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si siguen de cerca el mundo del espectáculo turco y a nuestras queridas estrellas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Han estado circulando un montón de rumores y especulaciones últimamente y uno de los detalles que más ha capturado la atención de los fans es algo que Hande ha estado usando en su muñeca, una inicial K grabada en un brazalete. Esto, por supuesto, ha desatado una ola de preguntas. ¿Qué significa esa K? ¿Está relacionada con Kerem? ¿Es una declaración de amor, un recordatorio, un símbolo de algo más profundo? Bueno, prepárense porque hoy vamos a desgranar este misterio y explorar todas las posibilidades. Si eres fan de Kerem y Hande o simplemente te gusta el chisme de celebridades bien fundamentado, este vídeo es para ti. Y antes de sumergirnos en todo, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles contenido interesante y a crecer juntos. Así que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. La aparición de Hande Erçel luciendo un brazalete con la inicial K ha sido un auténtico detonante para la imaginación colectiva. Para nadie es un secreto que, a pesar de los rumores de separación que a veces resurgen, la conexión entre Hande y Kerem Bürsin parece ser algo que va más allá de las cámaras. Han sido vistos juntos en numerosas ocasiones, han compartido miradas cómplices en eventos públicos y, lo que es más importante, la química que desprenden en pantalla, especialmente en Senkalkapm, es innegable. Por eso, cuando Hande fue vista con este detalle tan personal en su muñeca, la primera asociación que vino a la mente de miles de fans fue, por supuesto, Kerem. Analicemos la evidencia visual. Las fotos y vídeos que circulan en redes sociales y en sitios de noticias del corazón turco son bastante claras. Se trata de un brazalete discreto, a menudo de un metal plateado o dorado con una única inicial, K grabada con una tipografía elegante. Hande lo ha lucido en diferentes momentos, tanto en eventos formales como en situaciones más casuales. Y es precisamente esa constancia en el uso lo que hace que el accesorio cobre aún más relevancia. No parece ser algo que se ponga por azar, sino más bien una elección deliberada. Entonces, ¿qué podría significar esta K? La teoría más extendida y sin duda la más romántica, es que la K hace referencia directa a Kerem. Podría ser una forma sutil pero significativa de llevarlo cerca, un recordatorio constante de su presencia o de su relación. En el mundo de las celebridades, donde la privacidad es un lujo escaso, un gesto así puede ser una manera de comunicar afecto y conexión sin necesidad de declaraciones públicas escandalosas. Es un código entre ellos y los fans, con su agudeza, lo han descifrado rápidamente. Piensen en ello como un amuleto personal. Mucha gente usa joyas con iniciales de seres queridos, ya sean parejas, hijos o padres. Es una forma de llevar consigo esa persona especial, de sentir su energía o simplemente de mantenerla presente en el día a día. Dado el historial de Hande y Kerem, su fuerte vínculo y el apoyo incondicional que reciben de sus seguidores, esta interpretación es la que más resuena. Sería una declaración de que, a pesar de los altibajos que pueda tener cualquier relación, el afecto y el respeto mutuo permanecen. Pero, como siempre en estos casos, no podemos quedarnos solo con la teoría principal. Exploremos otras posibilidades, aunque sean menos probables. ¿Podría la K referirse a otra persona importante en la vida de Hande? Quizás un familiar, un amigo cercano, o incluso un nombre con un significado especial en su vida personal. Sin embargo, dadas las circunstancias y la historia de su relación con Kerem, esta opción parece menos plausible. El hecho de que haya surgido este detalle justo cuando los rumores de su relación son más fuertes, y que Kerem sea la persona más relevante en su vida pública en este momento, inclina la balanza hacia la primera teoría. Otra posibilidad, aunque suene un poco más fría, es que la K represente algo profesional. Quizás está relacionado con un proyecto futuro, un nuevo emprendimiento o una marca que esté apoyando. Sin embargo, de nuevo, el carácter personal del brazalete y la forma en que Hande lo usa sugieren algo más íntimo y sentimental. Si fuera algo profesional, probablemente habría más información disponible, o la pieza tendría un diseño diferente. También podríamos pensar en una interpretación más abstracta. Tal vez la K no se refiera a un nombre propio, sino a una palabra que tenga un significado profundo para ella. Podría ser una palabra clave en su idioma, o un concepto que la inspire.
Sin embargo, esto sería muy difícil de confirmar y, sinceramente, menos emocionante para los fans que buscan respuestas sobre su vida amorosa. Volvamos a la teoría principal, la de Kerem. ¿Por qué elegir un brazalete? Es un accesorio que se lleva a diario, visible pero no ostentoso. Es íntimo, ya que está en contacto directo con la piel. Y la inicial K es una forma discreta de hacer referencia a él. Es un detalle que para aquellos que saben, habla mucho. Es un guiño, un secreto compartido con su audiencia más fiel. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, a menudo hay una delgada línea entre lo que se muestra públicamente y lo que se mantiene en privado. Hande y Kerem han sido relativamente reservados sobre su relación, permitiendo que su conexión hable por sí misma a través de su trabajo y de gestos sutiles como este. Este brazalete podría ser su manera de decirnos que, aunque el foco esté en su carrera, hay algo especial que los une en lo personal. Analicemos también el contexto de Senkal Kam. La serie fue un fenómeno mundial y la pareja Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtió en una de las favoritas del público. Sus personajes, Serkan y Eda, vivieron una historia de amor apasionada y llena de altibajos, y los fans se enamoraron perdidamente de ellos, tanto en la ficción como, presuntamente, en la vida real. Por eso cualquier detalle que relacione a los actores fuera de pantalla con esa magia que crearon juntos, es inmediatamente magnificado. La K en el brazalete para los fans es una confirmación tácita de que la historia de amor de Serkan y Eda, en cierto modo, continúa. Es una forma de alimentar esa fantasía romántica que tanto aman. Y es precisamente por eso que este detalle ha generado tanto revuelo. Podríamos incluso especular sobre el momento en que Hande recibió este brazalete. ¿Fue un regalo de Kerem? ¿Un aniversario, una celebración especial? O quizás simplemente una prenda de amor que ella decidió incorporar a su estilo. No tenemos esa información, pero la mera existencia de este detalle nos invita a imaginar. Lo fascinante de este tipo de gestos en el mundo de las celebridades es cómo logran conectar con la audiencia a un nivel más personal. No se trata solo de admirar su talento en pantalla, sino de sentirse parte de sus vidas, de sus emociones. Y cuando vemos un detalle como este, que parece tan cargado de significado personal, es imposible no sentir una pizca de curiosidad y emoción. La belleza de este misterio es que en última instancia, la respuesta verdadera solo la conocen Hande y Kerem. Pero eso no nos impide disfrutar del proceso de especulación, de buscar pistas y de teorizar. Es parte de la diversión de ser fan. Y sinceramente hay algo más bonito que una pareja que se expresa su amor de maneras tan consideradas y, a la vez, tan públicas. La discreción con la que Hande luce este brazalete también dice mucho. No es una joya llamativa que busca acaparar titulares por sí sola. Es un detalle íntimo, casi un secreto a voces. Y precisamente por eso, su impacto es mayor. Los verdaderos fans, aquellos que prestan atención a los pequeños detalles, son los que aprecian este tipo de gestos. En resumen, la K en el brazalete de Hande Erçel es casi universalmente interpretada por los fans como una referencia a Kerem Bürsin. Es un símbolo de su conexión, un guiño a su relación y una manera de mantenerlo cerca. Si bien existen otras posibilidades teóricas, la evidencia y el contexto sentimental apuntan abrumadoramente a esta conclusión. Es un detalle encantador que añade una capa más de romance a la historia de esta querida pareja. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el significado de la enigmática K en el brazalete de Hande Erçel. Hemos explorado las teorías, analizado el contexto y, creo que podemos estar de acuerdo en que la interpretación más romántica y plausible es la que conecta a Hande directamente con Kerem. Es un hermoso recordatorio de que, más allá de los flashes y los escenarios, existen conexiones humanas y sentimientos que trascienden la pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con nuestra teoría principal? ¿Tienen alguna otra idea sobre el significado de la K? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.